27. Jehová es mi luz y mi salvación. Gloria a Dios. Salmo 127. Palabra de Dios. Salmo 27, mejor dicho. Gloria a Dios. Dice la Biblia así, Salmo 27, ¿en el nombre de quién? Y decimos: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Amén. Hasta ahí. Hagamos una oración y pídele al Señor ahí. Padre, en esta hora pido, Señor, que tu nombre sea glorificado de una manera especial, Señor. Oh Dios, hemos leído tu palabra y pido que tu palabra sea una revelación a nuestros corazones, Padre. Te lo pido, Dios, te lo pido, Señor. Revela tu palabra, muéstrate en esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Pueden tomar así. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A qué he de temorizarme? ¿O qué ha de temorizar? ¿O qué ha de temer yo? Porque si el Señor es nuestra luz, nuestra fortaleza, también dice que es nuestro pronto auxilio en la tribulación, nuestro oportuno socorro. Y si yo habito bajo la cobertura de Él, entonces estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces dice: no temeré al terror nocturno, ni saeta que vuela en el día, ni pestilencia que en medio de la oscuridad destruye. Porque yo veré que dice: caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita bajo la cobertura de Dios está morando en los mismísimos secretos del Señor, en la cámara más secreta, resguardado por el Señor. Entonces no hay de qué temer de circunstancias y situaciones y problemas, porque ya está escrito: en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido el mundo. No es que no van a venir aflicciones, problemas. El que edifique en la roca como el que edifique en la arena, ambos le vendrán tempestades, situaciones difíciles, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Señor. Entonces no es que no vienen aflicciones, vienen aflicciones. Ya está escrito: este mundo va de mal en peor. No te afanes por el día de mañana que ha de comer, beber o vestir, porque cada día trae su propio mal y su propio afán. Todo se va declinando hacia la destrucción, hacia la muerte. Pero nosotros tenemos una promesa. Estando aquí en este plano, en esta tierra, en esta dimensión de espacio llamado tiempo, viviendo, como dice, rodeado de tantas adversidades, estamos bajo una promesa de ser
protegido por aquel que nos llamó, por aquel que nos predestinó, por aquel que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios en la tierra. Aquel que nos conoció, aquel que nos llamó, aquel que nos justificó. Él prometió y Él es fiel y verdadero. Pasará cielo y tierra, mas su palabra no pasará. Él es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él prometió, Él cumplirá. En aquellos que le creen, en aquellos que esperan en Él, en aquellos que lo obedecen. Porque Él habló y dejó su ley. Y su ley es justa y dice santa, recta. Y Él no puede quebrantar esa palabra. Si tú la obedeces, si yo la obedezco, entonces tendrá cumplimiento perfecto en nosotros. Amén. Por tanto, hermanos, aquí está la palabra. No se aflija, no nos aflijamos por las circunstancias, situaciones que sobrevengan. No te sorprenda el fuego de prueba, ¿verdad?, que ha sobrevenido a la iglesia, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. No está aconteciendo ninguna cosa extraña. Es el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Es el cumplimiento de la palabra de Dios. No hay ninguna cosa extraña, porque todo está escrito. Ya el Señor lo dejó escrito. Ya el Señor lo miró. Y por eso Él dijo que vendrían estas cosas. Mas cuando veáis estas cosas, erguidos, ceñid vuestros lomos y lámparas encendidas. Y sé semejante a siervos que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando le llame, enseguida le abra. Entonces tenemos que estar aquí velando. Tenemos que estar aquí como la semejanza de un siervo que aguarda que su amo o su Señor regrese de fiesta. Sé pronto para oír y tarde en hablar. Entonces, si hoy estamos escuchando la voz de Dios, no nos conviene endurecernos, contradecirla, dudarla, descreerla, argumentar, como decir, contra ella. No, si escuchamos la voz de Dios hablándonos, diciéndonos, direccionándonos o guiándonos, conduciéndonos, diciéndonos por aquí no es por allá, corrigiéndonos, amonestándonos, exhortándonos, llamándonos a algo mayor, a algo mejor, a más intimidad, más oración, más ayuno, más consagración, más obediencia, más rectitud en obras, en hechos, en palabras, en conducta, orden, doctrina. Si oímos la voz de Dios, no nos endurezcamos, no nos opongamos, rindámonos, seamos mansos, seamos humildes, seamos obedientes y avancemos en esa dirección, en esa luz, porque es la luz del Señor. El Señor es vuestra luz. No dice en el Salmo, pues, Jehová es mi luz y mi fortaleza, ¿verdad? Entonces es la luz del Señor porque es la palabra. Lámpara a mi pie es tu palabra, lumbrera mi camino. El Señor dijo que Él era la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. ¿Verdad que sí? 8:12 del libro de San Juan. Y Él dijo, yo soy la luz. Jehová, el Señor es la luz. Y la luz que es el Señor es la palabra. La palabra es una lámpara, es lumbrera nuestro camino. Por tanto, el Señor alumbra nuestro camino con su palabra. Su palabra para nosotros es una lámpara para andar en este mundo de tinieblas, de oscuridad. Entonces, si hoy escuchamos su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Porque ya quedó un ejemplo que cuando el Señor habló a través de un profeta para el pueblo de Israel, y el pueblo oyó la voz de Dios, pero endureció su corazón, descreyó la palabra del profeta, se endureció contra el mensaje que el profeta daba, no le quisieron aceptar como el absoluto de Dios, como lo completo de Dios, donde tendrían ellos totalmente la bendición.
si le obedecieran a esa voz. Y cuando ellos lo hicieron lo contrario, entonces vino lamento, fracaso, derrota, llanto, lamento, muerte. Entonces no nos conviene a nosotros hacer esto, porque escrito está, ya tú lo ves ahí en la escritura, que cuando esta gente desobedeció la voz de Dios en un profeta, que era la luz para ellos, le vino todo esto que aparece: fracaso, derrota, lamentos, llanto, maldiciones, cautiverios, pesadumbres, zozobra. No tenían paz. Entonces hoy es igual. Nosotros hemos conocido que Dios habla por la boca de profeta. Profeta le levantaré en medio de vosotros. Cuando Dios apareció, el pueblo entonces no quería que Dios le hablara. No nos hable el Señor para que no muramos. Acércate tú, Moisés. Entonces Moisés se acercó. El Señor le dijo: bien ha dicho el pueblo y bien ha decidido. Profeta le levantaré y hablaré por medio de profeta. Y el que escuchare y obedeciera al profeta que yo enviare, aceptándole, recibiéndole en sus palabras, obedeciendo en esa palabra, entonces será bendecido. Amén. Las bendiciones de promesa que yo he dado quedarán allí, bajarán ahí, se encontrarán con Él estando en el camino, al acostarse, vea levantarse, donde vaya, donde esté, estará con Él, le acompañará. Pero vemos entonces que el pueblo que escuchó en aquel tiempo, cuando desobedeció, dice: todos quedaron tendidos en el desierto y murieron, porque descreyeron la palabra de Dios. Y la palabra de Dios estaba en un hombre. Por eso es que Dios levanta profeta. Y nosotros estamos llamados a levantar bandera en defensa de la palabra. La Biblia dice que contiendas ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos apóstoles y profetas. Entonces usted tiene que levantar, porque nada puedo contra la verdad sino por la verdad. Entonces el libro de San Judas, el antepenúltimo libro de la Biblia, antes de llegar a Apocalipsis, está en el 1.3, está en 2 Corintios 13.13. Nada puedo contra la verdad sino por la verdad. ¿Verdad? Hay que defender la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Al que el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libre, hermanos, libre. Entonces, ustedes tienen que defender la verdad. Defiendan la verdad. Usted creyó, ¿verdad? Entonces dice: por la cual oí, creí, entonces también hablé. Entonces estamos creyendo la verdad. Entonces el apóstol Pablo dice: nada puedo contra la verdad. Ni usted ni yo podrá contra la verdad de la palabra. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Estamos corrigiendo aquí 2 Corintios 13:8. 2 Corintios 13:8. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, aquí está en 1 Corintios también, en el 4:16, que por lo cual oí, creí, también hemos hablado, ¿verdad? Entonces, si usted también es del que cree, por oír la palabra, y habiendo oído y habiendo creído, ¿verdad? Entonces dice: fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿usted creyó? Si creyó, aquí está la palabra. Usted también entonces debe hablar al oír. Debe hablar.
de lo que usted oyó, de lo que usted creyó. Entonces, por acá conseguimos que estamos hoy peleando una gran batalla y debemos defender la verdad, pararnos firmes por la verdad, porque vemos que esto es bueno, esto agrada a Dios, esto va a favorecernos a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nos paramos firmes y defendemos la verdad, estamos tratando de ayudar a otros. Porque Satanás, dice la Biblia, que Satanás reunió todas sus tácticas, estrategias, y la ha convertido en un poder religioso, un poder para engañar, pero con la religión. Y mucha gente está siendo engañada. Porque si fuera posible, engañarían a los escogidos, dice la Biblia. Ese poder, esa manera, esa forma, esa táctica que Satanás ha reunido para el último tiempo, si fuera posible, engañaría a los escogidos de Dios. Pero no es posible. Los escogidos de Dios serían tentados. Satanás procuraría engañarlo, pero dice, es imposible engañarlo. Imposible. Porque ellos fueron predestinados, preordenados para ser conforme a la imagen del Hijo de Dios en la tierra, dice Romanos 8:29. El preordenamiento. Fueron elegidos en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 7. Dice, elegido, escogido en Él ante la fundación del mundo. Ya ellos murieron y resucitaron con el Señor. Fueron muertos, sepultados y resucitados, dice Romanos 6:4 o Colosenses 2:12. Es imposible. Jesucristo dijo que era imposible en el Mateo 24, 24 y 25. Es imposible que sean engañados, porque hay una unción especial en ellos. En primera de Juan 2:20 al 27, ellos recibieron una unción especial. El Espíritu vino a ellos y le reveló y le dio a conocer al Señor. Y ellos van a discernirlo. Cuando venga el enemigo como río crecido, con tempestades religiosas, con tempestad de dominacional, con esas enfermedades, con todas esas enfermedades religiosas, eclesiásticas, usted va a levantar bandera por el Espíritu Santo. Porque tú pruebas los espíritus y te das cuenta que los espíritus enviados de Dios hablan la palabra de Dios. Porque el que de Dios la palabra de Dios oye, y el que Dios envía, Él hablará por el Espíritu, y lo que hable por el Espíritu será confirmado. ¿En dónde? En las Escrituras. Ahí está la Biblia. Si alguno habla, debe hablar conforme a la palabra de Dios. En primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Y si alguno ministra, debe ministrar conforme al don que ha recibido, en la medida de fe. Ahí está la Biblia. Y si habla y tú dices, prueba los espíritus, primera de Juan capítulo 4, amado, no le crea a todo espíritu, pruébalo. Y van a venir contra ti como río crecido, ¿verdad? Isaías 59, 19, ¿no? Y vendrá el enemigo como río crecido. Y Jesús lo dijo, y vendrán tempestades. ¿Quién va a traer esas tempestades? Satanás. Mateo 7, 22, 23. Vendrá como río crecido. Pero usted levantará bandera. Tú defenderás la verdad. ¿Con qué? Con la verdad. Tú no podrás contra la verdad, sino por la verdad. La verdad que ellos dicen tener, la verdad que ellos dicen ser, tú vas a defender la verdad de Dios por las Escrituras, que es la única verdad. Porque tú hablarás conforme a la palabra de Dios. Tú hablarás conforme a la palabra, tú ministrarás conforme al don que recibiste.
el don de salvación, el don de ser elegido, escogido, el don que te eligió, que te predestinó para que tú fuese hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios, el cual ese don dentro de ti no dejará que tú seas engañado por esos espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No te dejará que ellos te convenzan, ni te venza ese enemigo, porque dentro de ti brotará la verdad como río de agua de vida. Correrá por tu ser, porque esa verdad que está en ti es la luz, es el Señor. Así como el Señor dijo: yo soy la luz del mundo, también dijo en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Fue el Señor que lo dijo. Por tanto, yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. ¿Verdad? A la casa del Señor iremos. El Salmo 122. Entonces, si usted también se alegra, entonces hay regocijo. Porque escrito está: más vale un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Más vale un día en la casa del Señor. Hermano, porque aquí hay una promesa. Aquí hay una promesa. Reunidos en la casa del Señor para escuchar lo que Dios mandó a que se proclamara, lo que Él ha dicho en los aposentos. Él dijo que lo proclamáramos aún de la azotea, se diera a conocer. Y en la casa de Dios, los sacerdotes venían a leer las Escrituras. Y en la casa de Dios se reunían los que creían en el gran misterio, en el gran misterio, en el gran don que se manifestaba dentro de la casa de Dios, porque había una promesa que ahí dentro de la casa de Dios estaba el trono de Dios. Ahí en la casa de Dios estaba la palabra de Dios. Ahí en la casa de Dios estaba el Tumín, el Urín. Todos los que creían que ese lugar tenía algo especial, algo diferente, porque lo que marcaba la diferencia de ese lugar era el Espíritu prometido para estar en ese lugar. La palabra que se daba en ese lugar marcaba la diferencia. Entonces todos los que creían venían a la casa del Señor, porque ellos tenían confianza que Dios hablaría, que Dios daría una palabra, que Dios le daría dirección. Por eso para ellos, como lo decía David, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa del Señor. Hermano, creo que hay cosas que tenemos que tomar. Por lo menos en David tomamos esto bueno. David deseaba estar todos los días en la casa del Señor, dentro de los atrios de la casa del Señor, para él contemplar la hermosura, la palabra, la hermosura de la santidad de la palabra, contemplar la hermosura de Jehová e inquirir, buscar, indagar en la ley santa, en los pergaminos sagrados que contenían el misterio del Señor, indagar, inquirir sobre promesas de Dios, sobre lo que el Señor había hablado para él, para los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, de donde él venía. Él indagaba, él iba a los escritos, él iba a los libros, a los pergaminos. Por eso cuando venimos a la casa de Dios, venimos para inquirir en los pergaminos, inquirir en la ley, en los mandamientos, en los estatutos, ordenanzas, reglas, normas.
para buscar deleite en la palabra, viendo que la palabra nos direcciona, nos guía, nos conduce a toda buena obra, a todo lo bueno, agradable, a todo lo perfecto. La palabra nos lleva a un lugar o a un estatus más alto, mejor, dándonos luz para ver las cosas, para ver dónde estamos, dónde estaremos, ver dónde nos encontramos y dónde nos encontraremos. ¿Por qué dirección, como decía, o qué rumbo tomar? Es la palabra, por eso hay que amar estar en la casa de Dios, venir a los atrios, anhelar escuchar la palabra, anhelar escuchar el mensaje, anhelar que se lea de la ley de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Usted creyó? Usted va a hablar de lo que usted cree, porque de la abundancia del corazón habla. De la abundancia del corazón habla. Entonces, si usted, eso está también allá en Mateo 12:24, de la abundancia del corazón abre la boca. Entonces, si usted ha creído, ¿verdad? Usted va a hablar de lo que usted creyó. Creí, por tanto hablé, ¿verdad? Aquí está el Salmo 116, verso 10. Y Pablo rectifica, por lo cual nosotros también hemos creído, por lo cual también hablamos. En 2 Corintios 4:13. Entonces, ¿usted también creyó? Usted también va a hablar de lo que usted creyó. Ahora, ¿cómo identificamos que la gente ha creído? ¿Y en qué ha creído? Como dice Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado, se ha dado a conocer el poder de Jehová? Es decir, el poder es la salvación de Jehová. Porque el poder de Dios vino para salvar, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio, Romanos 1:16. Ahora, usted puede identificar a cada persona en lo que creyó. Y si nos vamos a las religiones o las denominaciones religiosas, eclesiásticas, evangélicas, conforme a lo que él habla, conforme a lo que él habla, conforme a lo que él defiende, eso es lo que él creyó. Amén. Por lo cual oí, creí, hablé. Y habiendo oído y habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación, Efesios 4:13, fuiste sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Promesa. Por lo cual oí, y habiendo oído y habiendo creído en lo que oíste. Entonces hay algo que nosotros también tenemos que tomar. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4, dice, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán los tiempos cuando no tolerarán, aceptarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se abandonarán a esto conforme a sus propias concupiscencias y deseos, y apartarán el oído de la verdad. Pero dice, antes predique la palabra, te exhorto que predique en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, porque vienen tiempos peligrosos, gana terreno, porque la gente en sí, la gente tiene hambre y sed de algo. Muchas veces la gente no sabe exactamente la sed o el hambre que tienes, de qué se trata, pero hay algo internamente que está llamando, porque un abismo llama a otro, y sabemos detrás de esta cosa que está llamando un misterio espiritual, invisible, místico, que no lo podemos ver con estos ojos, pero entendemos conforme a la Biblia que como el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios, es un espíritu, y Dios le dio un alma porque Dios es el creador. Satanás no es el creador. Entonces, espiritualmente, de lo que está conformado en la esencia del hombre, espíritu, alma, brota
dentro de ese hombre un hambre y una sed de lo espiritual, del mundo invisible, del mundo sobrenatural, del mundo místico. Y nosotros debemos aprovechar el tiempo, la hora, los días, los meses, los segundos, los minutos, en llevar la palabra, en ganar terreno, en predicar, en tiempo y fuera de tiempo. Como dice el libro de Eclesiastés, reparte a 7 y aún a 8. Siembra en la mañana tu semilla, en la tarde no dejes reposar tu mano. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto, es sagaz, muy hábil, orador, y está procurando ganar. Y él se adelanta, y él se apresura. Y el Espíritu dijo a través de Pablo para Timoteo: gánale terreno, ve adelante, predica, porque vienen tiempos difíciles. Entonces, hoy Satanás ha ganado mucho terreno. ¿Por qué? Porque tú oyes que la gente habla de Dios. La gente habla del mundo espiritual, del mundo místico, invisible, de lo sobrenatural. Y vemos entonces que sí se cumple lo que la Biblia dice. Satanás descendió a los moradores de la tierra con gran furia. Y cómo él se ha movido y ha ido moviéndose y cambiando de imagen o de rostro. Cómo él cambia, cómo se disfraza y se hace pasar, dice, como un ángel de luz, y su ministro como ministro de justicia. Y tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, pero tienen mucha similitud parecido a la verdad. ¿Y cómo nosotros conocemos eso? Porque el mundo está, hermano, lleno de religiones. El mundo está lleno de creencias sobrenaturales. Y para estos últimos días mucho más. Ha proliferado, ha surgido, plagado está de religión, de doctrina, de seres invisibles, sobrenaturales. Y esto nos está diciendo que estamos en los últimos días y que Satanás ganó mucho terreno. Porque oímos a la gente hablar, y conforme a lo que tú oigas a la gente hablar, expresarse y defender, de eso está lleno su corazón. Y de eso se llenó su alma, su espíritu. A eso es que le cree, porque de eso es que él habla. Y eso es lo que él defiende. Y cuando lo comparamos con las Sagradas Escrituras, con el verdadero mensaje, con la verdadera voz de Dios, con la verdadera luz, es contrario, es adverso, es opuesto, pero tiene un parecer que para que la gente lo pueda discernir y pueda ver la diferencia en que no es, aunque se parece, que es contrario, que es adverso, que es opuesto, para verlo tendrá que ser un elegido, tendrá que ser un escogido ante la fundación del mundo, tendrá que haber sido puesto en el cuerpo de Cristo, allá en la mente de Dios, haber sido crucificado con él, sepultado con él, resucitado con él. Porque esto se discierne espiritualmente, escrituralmente. Y la escritura viene, dice, es una revelación para el creyente. No me eligieron vosotros a mí, yo elegí a vosotros. A los demás por parábola, a vosotros he dado a conocer el misterio del reino de los cielos, porque vosotros no me eligieron, yo elegí. Lo he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanece. A los demás por parábola, para que viendo no vean y oyendo no perciban, no entiendan. Mas a vosotros le he dado a conocer. Tiene que haber una elección en la persona.
Porque si no, la persona lo verá, lo leerá, lo escudriñará y aún no lo podrá ver. En 2 Timoteo capítulo 3 versículos 7, 8 habla de Jane, de Jambre, ¿verdad? Y habla de los opuestos. Esta gente está procurando aprender y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nunca. Es imposible, ellos no van a llegar. Porque no están elegidos, predestinados. Ahora ellos verán la palabra, dice, tomarán la palabra en su mano, hablarán de ella, predicarán hablando de ella, tendrán apariencia de ella, pareciera ser de ella, pero no es, porque sus obras, sus hechos, negarán la eficacia de la palabra que dice que Dios levantaría profeta y hablaría por boca de profeta. Y el que descreyera al profeta, entonces descreyó a Dios. Entonces Dios no puede tener cumplimiento en esa palabra de promesa para alguien que descrea la palabra del profeta, que no oiga la voz del profeta, que la voz del profeta es la voz de Dios. Si oye escuchar su voz, y lo está en el Salmo 95:7, cuando Moisés en el desierto era la voz de Dios. Y ellos descreyeron la voz de Dios porque descreyeron a Moisés. Y pensaron que era Moisés. Y se ignoraron y se le pasó por alto que era Dios. Ahora escrito está, entonces, que el Señor levantaría profeta. Eso estamos en Deuteronomio 18:15 en adelante, ¿verdad? Y te manda en Deuteronomio 13 a probar el verdadero profeta. En primera de Juan prueba los espíritus enviados, ¿verdad? Ya está una alerta en Mateo 24, 24 y 25, cómo vendrían esos espíritus. Y en 2 Corintios 12, del 13, 14, de 2 Corintios habla cómo se disfraza Satanás de luz y su ministro como ministro de justicia. Tienen disfraz. ¿Y cuál es el disfraz? El disfraz es un disfraz espiritual, religioso, eclesiástico, de iglesia, que se trata de pastores, de evangelistas, de maestros, de apóstoles, de obispos, de arzobispos, de presbíteros. Se trata de un pueblo que dice ser de Dios. Pero recuerde en San Juan 8:47, no todo aquel que me dice Señor, Señor, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mateo 7:21, dirán yo soy Señor, ¿verdad? Señor, el Señor dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. No todo aquel que me diga Señor, Señor entra en el reino de mi Padre. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. San Juan 10:4, ¿verdad? 10:24, 10:26. El que le dio la palabra de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me van a seguir. No van a seguir extraños. ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Y a quién viene la palabra? Al profeta. Porque dijo el Señor que no hará nada Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos, los Amós capítulo 3 versículo 7. Entonces levantaré profeta. Esa es la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Van a oír la voz del profeta. La voz de Dios es la voz de un profeta. Y levantaré profeta. Y lo que voy a hacer lo voy a revelar al profeta. Le descubriré los secretos al profeta. Y en la voz del séptimo ángel el misterio de Dios se consumará. Apocalipsis 17. Entonces la voz de Dios es la voz de un profeta. Si oye la voz de Dios, es la voz de un profeta. No endurezca tu corazón a la voz, al mensaje del profeta. Si le descree, entonces dice la Biblia, descreíste a Dios, te endureciste. No endurezca vuestros corazones, porque cuando pasó esto, entonces dice, por tu corazón endurecido, no arrepentido, atesoraste ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Entonces cogemos la buena parte de David. Escudriñando la vida de David, David tuvo falla,
Pero vemos que David había recibido revelación que lo mejor era estar en la casa del Señor. Como Salmo 84:10 dice que 1000 años afuera no he de comparar con un día en la casa de Dios. Un día tiene mucho significado para los que han recibido revelación. Un día en la casa de Dios tiene mucho significado para los que han alcanzado ser dirigidos por el Espíritu y recibir la revelación. Y Él demandó que estuviera Él todos los días en la casa del Señor, para Él contemplar la hermosura de la santidad de la palabra, porque la santidad de la palabra es la santidad de Dios. Y inquirir, buscar en los pergaminos. Pásame este libro, pásame este libro del profeta Jeremías, pásame este libro. Un ejemplo, para el tiempo de David, Jeremías no existía. Pásame el libro de Moisés. Pásame el libro de Génesis, pásame el libro de Éxodo, pásame el libro de Levítico, pásame el libro de Números, pásame el libro de Deuteronomio. ¿Estamos entendiendo? Pásame el libro de Josué. E inquirir, buscar sobre lo que Dios habló, lo que Dios manifestó. El trato, la lidia de Dios con ese pueblo, las manifestaciones sobrenaturales, el andar de Dios con Moisés, al oír a Dios, Aarón, y sucesivamente escudriñar, buscar. Para eso que venimos a la casa de Dios, para oír la palabra, aprender de ahí, edificar y ponerlo por obra lo que oímos, al leerlo, al escudriñarlo, añadir a vuestras vidas para crecer. Entonces conseguimos que tomamos esa buena parte de David. Hay otras cosas que David descuidó y quedaron para ejemplo, para que no caigamos donde él cayó. A su nombre. Pero aquí está la palabra de Dios. Entonces hay que alegrarse con los que me digan: vamos a la casa de Dios, vamos al culto, hermano, vamos a ir a escuchar la palabra, vamos a ir a inquirir en la ley de Jehová, escudriñar los pergaminos santos. Vamos a ir a escudriñar los pergaminos santos, las predicaciones que Dios habló a través de Moisés, a través de Isaías, de Jeremías. ¿Para quién estuvo cumplimiento esa palabra? Vamos a un ejemplo. Vemos ahí que para David, los libros que él tenía que escudriñar eran los libros de Moisés, de Josué, que fueron antes que él. Samuel se estaba comenzando a escribir. Pero si avanzamos un poquito más, vamos a ir al cumplimiento cuando Jeremías, el pueblo iba a ser llevado cautivo. Entonces el pueblo tenía que volver a todos los escritos que estaban escritos con anticipación, anterioridad, prediciendo las cosas que habían de venir y suceder entre el pueblo, el cual Jeremías formaba parte. Había que ir a esos libros, había que ir a Isaías, había que ir a los escritos, los sucesos, las historias, las crónicas de los reyes, de los profetas. Ahora, cuando ya se cumple todo eso y están en cautiverio, Daniel tenía que ir ¿a dónde? A los escritos de Jeremías, de Isaías y de los demás, que profetizaron de lo que iba a suceder, y cómo, y qué Dios iba a hacer, y qué promesa tenía Dios, si iba a extender misericordia o no, si iba a dar oportunidad o no. Esto es muy delicado. Llegó al cumplimiento de que estaba el Mesías en la tierra. Jesús le dijo: vayan, escudriñen las escrituras.
Ahora tenían que escudriñarla toda, porque Jesucristo lo llenaba todo, y los profetas hablaron y profetizaron de él. Moisés y todos los profetas, vayan y escudriñen, lean los salmos, vean, porque todo habla de mí. Ahora la gente tenía que, mayor demanda, había que leer todo. Ahora el Señor tuvo el cumplimiento de todos los salmos, de todos los profetas, aunque hubieron escritos, como dice, que quedaron para el último tiempo. Pero había que leer y escudriñar para ver lo que tuvo cumplimiento para ese tiempo y lo que quedó para los otros tiempos. Ahora viene otra etapa, la etapa de la dispensación de gracia a los gentiles. Y nosotros conseguimos que por eso hay que leer la historia de la iglesia. Porque la gente en Israel, para el tiempo de Jesús, tenía que leer aquellos libros y leía aún la historia de su pueblo, la historia de Israel, la historia de los judíos, la historia de los hebreos, los reyes hebreos, israelitas, judíos. ¿De dónde venían ellos? Su padre es cananeo, su madre Tea, ¿verdad? Como dice la Escritura. ¿De dónde venían? Fueron esclavos en Egipto. Ellos tenían que conocer la historia donde venían y todo el mover de Dios para con ellos y el trato de Dios con ellos. Ahora nos toca a nosotros, los gentiles, porque Dios cerró el paréntesis y abrió un paréntesis a los gentiles. Efesios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y el primero fue Pablo: yo te envío a los gentiles, como dice apóstol, maestro a ellos. Pero entonces eran 7 edades. Entonces a nosotros también nos interesa, nos conviene, es de provecho, nos edificará que conozcamos la historia de la iglesia. La historia de la iglesia gentil, con sus enviados, con sus profetas, con sus maestros, con sus ungidos. Lo que fue el pueblo de Dios en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica. Y para eso quedó el libro de los Hechos. Entonces leemos el libro de los Hechos de los apóstoles a través, o por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Eso nos conviene a nosotros leer el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Nos conviene, nos edifica, nos construye leer Primera y Segunda Corintios. Nos conviene leer el libro de los Gálatas a Efesios. Nos conviene leer el libro de los Filipenses, a los hermanos de Colosa. Todo eso tiene que leer usted, porque usted es un gentil. A los Tesalónicas. La carta de Pablo a Timoteo, a Tito, a Filemón. Eso es para nosotros. Las epístolas universales para toda la iglesia, del apóstol Juan, del apóstol Pedro, del apóstol San Judas. La carta de Pablo a Tito sobre la iglesia, sobre lo que tiene que hacer, para lo que fue enviado, para lo que fue puesto en Creta, en Tesalónica, como fue a Timoteo, a Tito. Aún nos conviene leer el libro de los Hebreos, porque está el misterio desglosándose sobre lo que fue y lo que será, lo que se hizo y lo que se hará. Porque habla de los 2 sacerdocios, el sacerdocio levítico, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Así que tenemos que leerlo. Nos conviene leer, nos edifica el libro de Apocalipsis, porque es la revelación de las cosas que iban a suceder durante las edades gentiles.
en la dispensación de gracia en la que usted y yo estamos llamados a vivir, en la que estamos viviendo. Entonces conseguimos que han sucedido muchas cosas sucedieron que estaban escritas que sucederían y usted no la conoce. Y es necesario que la conozcamos, porque por eso había las crónicas, los hechos, la historia de los reyes, del pueblo de Dios. Entonces usted necesita conocer más, porque usted lee el libro de los Hechos y conoce la historia de la iglesia primitiva, de los primeros creyentes, pero de los segundos y los terceros, de la cuarta o de la quinta edad no conoce. Entonces hay que leer la historia de Irineo, ¿verdad? De Colombo, de Martín, o de Lutero, de Weber. Hay que leer la historia, quiénes fueron estos hombres. Entonces hay que poner, por lo menos aquí, comenzamos de atrás y adelante. Aquí, Pablo de Tarso nació en la fecha tal, ¿verdad? Su ministerio fue durante tantos años, recorrió tantos kilómetros, estuvo en tantas ciudades, fue perseguido, persecuciones, ¿Cómo murió? ¿Dónde murió? Después vamos a meter aquí a Irineo. ¿Quién fue Irineo? ¿Dónde nació? ¿Por qué se identifica que Irineo fue quien aprobó ser el mensajero de la segunda edad? Porque vamos a ver el carácter, vamos a ver el fruto. Hubieron muchos, pero de los muchos se vendieron su primogenitura, vendieron su heredad. Pero eso que el Espíritu le dijo al profeta Abraham, Él es, nunca se vendieron. El profeta fue y leyó, escudriñó, el Espíritu le direccionó y dijo, Él es, permaneció fiel, no se vendió. Entonces leemos la historia de Irineo, de Martín, de Tus. Después leemos la historia de Colombo. Después la historia de Martín, Lutero. Y vamos conociendo la historia, el mover, el caminar de Dios con los hombres, con la iglesia, con las mujeres de Dios en la dispensación de gracia entre nosotros los gentiles. Llegamos a Juan Wesley, donde nació, cuál fue su ministerio, en qué se desempeñó, cuál fue el recorrido, cómo fue el don de Dios, por qué se identifica como el mensajero de la edad de Filadelfia. ¿Es necesario? Entonces tenemos muchas cosas por hacer. Aquí pudiéramos colocar toda esa pared: primer mensajero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y por último, el mensajero de la edad de la Odisea. La edad que estamos viviendo nosotros, la edad de los derechos humanos, de las leyes, libertad de culto, libertad de expresión. Entonces colocamos la historia. Dios abre con un profeta, cierra con un profeta. Esta tarde llevar a la gente a que conozca estas cosas. Porque el pueblo de Israel conocía bien su historia. Porque habían eruditos para enseñar, maestros para enseñar. ¿Y cómo ellos pudieron lograr esto? Porque ellos miraban fijamente en la ley de Dios, escudriñaban las escrituras, inquirían en la ley de Jehová, ¿verdad? Buscaban ahí y podían enseñar a los otros sobre esa historia de su pueblo. Entonces nosotros tenemos algo que hacer. Dios quiere levantar maestros, eruditos entre su pueblo en esta dispensación de gracia, en las edades gentiles, que puedan llevar al pueblo de Dios, a la iglesia, a los hombres, mujeres, grandes y pequeños, a que conozcan la historia de la iglesia.
el mover de Dios con sus hombres por todas estas edades. Por dónde Dios lo pasó, por dónde lo ha pasado, cómo comenzó y cómo terminará. Y todo está escrito ahí. Y para conocer sobre eso es necesario leer al profeta de la última edad, el cual la Biblia dice que los misterios que estaban escondidos le sería revelado ¿a quién? Al profeta. Y cuando él proclamara y diera a conocer esto, el misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos, los profetas. La gente no entiende esto, hermano. La gente no lo entiende porque esto se tiene que discernir espiritualmente, escritural, porque la palabra es espíritu. Se tiene que discernir de la manera que está escrito. Gente, yo creo en Cristo, sí, pero ¿Cristo qué es? El verbo, la palabra. Y Jesucristo dijo que nosotros creeríamos por la palabra de ellos, de los apóstoles. Antier vi un video por allí de un grupo de pastores donde yo estoy, como dice, me tienen en el grupo. Entonces ellos van a leer, leemos San Juan 17:20, cuando el Señor oró y dijo, no oro solamente por esto. Entonces el pastor dice, ve, por los discípulos, por los apóstoles, sino por los otros, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quiénes? Decía él, por el pastor fulano de tal, por el pastor Perencejo y Sutaneo, que está aquí en San Félix, en la U de 104. Ven, por el pastor Tremaria, por el pastor Denny, por el pastor Barceló. Ya el Señor oró por nosotros, pero ahí hay algo que hay que enfocarlo. No solamente oro por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y cuando yo lo pongo por la Biblia, ninguno de ellos cree por la palabra de los apóstoles. Porque el principio es que los apóstoles bautizaron en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Y ninguno de ellos bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Todos bautizan en título, como la Madre Católica, no como el ministerio apostólico, no por la doctrina apostólica, no por la enseñanza de la palabra de los apóstoles. Entonces esa oración no es para ustedes. Jesús no oró por ustedes. Jesús oró por aquellos que creían en el Señor, pero por la palabra, la enseñanza, el orden doctrinal de los apóstoles. Entonces usted puede descansar. Si usted se bautizó como se bautizaron ellos y crea la enseñanza de los apóstoles y te fundamenta en la revelación de los apóstoles, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, entonces tú descansas, tú dices, ya el Señor oró por mí. Dale un aplauso al Señor. Dale gloria, dale gloria. Dale gloria a su nombre. ¿Estamos entendiendo? Entonces hay algo que se le pasa a los pastores, pero que hay que ayudarlo a que entiendan, porque hay cosas que no entienden. Entonces Dios le tiene que poner un maestro, alguien que tenga revelación y le pueda ayudar a que le falta un pedacito a lo que Él dijo. Aquí estamos nosotros, pero usted no cree en esto. Usted no cree en que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Usted no cree en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Usted cree en tres dioses porque convierten a Dios en tres personas, en tres espíritus. Eso no lo creyeron los apóstoles, ni lo predicaron los apóstoles. Amén. Entonces hay que ayudar a la gente a que vea bien, a que mire bien. Hermanos, son tantas cosas que hay que hacer y que Dios nos está demandando que lo hagamos, pero requiere de esfuerzo, de sacrificio. Son proyectos que están en el corazón de Dios y Dios lo baja a nosotros, y para nosotros cumplirlo tenemos que esforzarnos mucho, tenemos que ser muy valientes. Pero mire esto, estando en el local de la 40, yo pensé hacer una gran muralla, vamos a decir, fortalecida, al colocar murales e identificar los hombres
por las edades, por los tiempos, en esta dispensación de gracia a los gentiles. Y cada columna yo lo iba a identificar, iba a ser un mural en cada columna con un hombre de esos que Dios levantó por los tiempos. E iba a ser una gran muralla fortalecida espiritualmente, porque la gente iba a conocer. No lo pudimos lograr allá, pero creo que estamos en la recta final y podemos hacerlo para este último tiempo. Entonces tenemos que esforzarnos para llevar a cabo ese proyecto. Bonito sería, mucha gente lo vería extraño. Bueno, ¿y quién es este? El pastor está llenando eso de imagen. Y ahí dice que este es Irineo. ¿Y cómo conoce el pastor a Irineo? Bueno, aparece la historia. Parece que Dios dejó todas las cosas. Y aquí aparece Colombo, o aparece Martín. Y sacamos toda la historia. Y vemos el carácter de cada hombre por el espíritu de la palabra en los mensajeros. Que la gente conozca, que tiene que conocer su historia. Si es que él pertenece a la historia de la iglesia, si es que él crea la historia de la iglesia, si él crea el mover de Dios con su pueblo, con su iglesia, si él pertenece a eso, él se va a identificar con eso. Dice, estos son los precursores. Ellos fueron los primeros que salieron, los primeros guerreros valientes de la iglesia a la cual yo pertenezco, formo parte. Ellos fueron los primeros, nosotros somos los últimos. Y ahí va a conocer bien la historia, ahí va a conocer bien el libro, porque va a conocer el principio. Si no se conoce el principio, no se puede conocer el fin. Va a saber bien de la película, de la novela, para que lo pueda entender. ¿De dónde viene? ¿Cómo vino? ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo terminará? Porque se va a conocer el paralelismo, lo uno y lo otro. El mover de Dios, el mover del diablo. ¿Y dónde terminará esto? Por eso le digo, yo puedo hacer muchos eventos. Puedo hacer muchos eventos. Y se puede traer mucha gente. Pero esto que estamos hablando, ya es otro ministerio. Es algo más elevado, algo mayor, algo superior. No un ministerio evangelístico sencillo de orar por un enfermo, de predicar el plan de salvación, enfocando que Jesucristo es la piedra angular, la piedra preciosa, la piedra de corona, la piedra de fundamento. Y si yo enfoco eso y lo desgloso a profundidad, difícil que lo entiendan, solamente que sea un elegido. Porque cuando yo enfoco que Jesucristo es el fundamento, que es la piedra angular, la piedra preciosa, la piedra de corona, yo estoy diciendo que Jesucristo es el todo, es la palabra, principio y fin, alfa y omega, primero y último, lo llena todo, de la A hasta la Z, de Génesis y Apocalipsis. Lo voy a llevar a la profundidad de que ese es el mismísimo eterno hecho hombre. Total que esta cosa para muchos lo confunde. Para muchos al comer le da, como dice, náusea, no hace vomitar, no lo pueden digerir, es un plato muy fuerte. Pero cuando hablamos de enfocarnos en la voz del último tiempo, estamos llevándonos a la revelación de este tiempo. Y es que dice la Escritura que las vírgenes insensatas, cuando quisieron buscar aceite, ya no había tiempo. Hermano, esto está muy peligroso, hermano. Porque esto agarra tiempo para ir desglosando. El culto ya para muchos le va a ser aburrido. Porque si yo me dedico a enfocar este mensaje del último tiempo, que el pueblo conozco, para muchos le va a ser aburrido. Es que la gente, lo que pasa es que está acostumbrado a ver lo falso, ¿comprende?
Lo falso, que cuando ve lo verdadero, le parece extraño y raro. La gente está acostumbrada a oír la mentira, que cuando oye la verdad, esa verdad para él o para ella es rara, extraña. No la puede entender porque ya es una costumbre que hay. Este es el problema. El problema es esto, es que hay una mala costumbre espiritual, religiosa, eclesiástica. Y la gente, Satanás, la mayoría se lo ha ganado con su doctrina, con sus enseñanzas. Y usted ve, por eso usted ve que hay diferentes denominaciones, creencias: adventista, bautista, metodista, presbiteriano, católico, pentecostales unidos, trinitarios, cuadrangulares, de todo tipo de religiones en el evangelio. Y cada uno de ellos defiende su verdad, lo que ellos han oído y han creído. Y de eso ellos hablan, porque de eso es que está lleno su corazón, de eso es que ellos fueron convencidos con ese espíritu. Y ya tienen una costumbre dentro de sí, que cuando oyen la verdad hablar, eso para ellos es mentira. Cuando la luz viene y se le pone al frente, eso para ellos es tiniebla. Porque hay una costumbre. Por eso se dice: predica en tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, apresúrate, gana terreno, viene en tiempo difícil. Satanás ya ganó esos tiempos. Satanás mandó gente apresuradamente y se ha ganado mucha gente y la ha llevado a sus logias, a sus centros donde convocan ellos para reunirse, para supuestamente alabar y exaltar a Dios. Y Dios entregó a la gente, por cuanto han rechazado el amor de la verdad, la voz de Dios hablándoles. Dios los entregó a una mente reprobada. Son reprobos. Los entregó a un poder engañoso para que crean a la mentira y sean condenados todos los que rechazaron el amor de Dios expresado en la voz de un profeta. Están entregados. Entonces él va a hablar de eso que creyó, de eso que le convenció, y de eso se llenó su corazón. Cuando la Biblia dice que tú tienes que oír a un profeta. Ahora, ninguno de ellos en sus religiones tiene un profeta vindicado, señalado por Dios como profeta, basado en la Biblia. Ninguno. Ni un adventista, ni un bautista, ni un pentecostal, trinitario, unicitario. Ninguno tiene un hombre en nuestro tiempo vindicado, señalado, confirmado por Dios, basado en la Biblia, de ser un profeta enseñado por Dios, mandado por Dios. Ninguno lo tiene. Y lo podemos desafiar. Búscame a ver tu profeta. Vamos a la Biblia a ver si tu precursor, tu fundador de tu ministerio, de tu iglesia, de tu religión, de tu movimiento, a ver si es un profeta basado en la Biblia. Y lo probamos por la Biblia y no son profetas. Entonces su fundamento es vano. Su fundamento es de arena movediza. Ahora nosotros podemos retar. Nosotros que creemos en la voz del séptimo ángel. Nosotros que creemos en los profetas. Como el Señor dijo: cree en Dios, cree también en mí, en San Juan 14. Cree a Dios y tenéis seguros, creéis a sus profetas y seréis prosperados. Porque no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Nosotros que creemos en que William Mario Branham es un profeta enviado por Dios para nuestro tiempo. Y como dice la Biblia, el último mensajero de la última edad. Nosotros podemos desafiar a cualquiera y basarlo a la Biblia, es decir, vamos a compararlo. Vamos a compararlo con Moisés. A ver si llena los requisitos o no. Si Dios lo señaló, lo vindicó, lo confirmó en nuestro tiempo, basado a la Biblia, si es el profeta de él. Y nosotros llenamos los requisitos y aprobado es por la Biblia y aprobado es por el Espíritu. Entonces,
podemos descansar de que nosotros entraremos en la promesa de la eternidad, del milenio, porque le hemos creído a un verdadero mensajero de Dios. Todo lo que habló, lo que hizo, lo hizo por el Espíritu y fue confirmado por el Espíritu. Dale un aplauso al Señor, iglesia. Dale un aplauso al Señor, iglesia. A su nombre. Qué fuerte es la palabra de Dios. Fuerte. Entonces la gente dice, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. He mandado Jehová una cosa, que esta buscaré yo, que esté yo todos los días en la casa de Dios, porque vale más de un día que 1000 fuera. Pero es para inquirir, buscar, escudriñar, deleitar en la palabra, los mensajes, la profecía, que Dios habló a través de ¿quién? De un profeta. Cada uno en su tiempo iba a los que le precedieron, los que fueron antes, a buscar lo que Dios dijo. Igual nosotros vamos a ir a los que nos precedieron. Y conociendo esto, entonces, hermano, mire, puedo tener regocijo. Como dice Habacuc 3:17, y aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, y los campos no den mantenimiento, y las vacas se han quitado de los corrales y las ovejas de la manada, con todo eso yo me alegraré en Jehová. Yo me alegraré en el Señor porque estoy viendo que la palabra está teniendo cumplimiento. Y en esto yo voy de bendición en bendición, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Yo voy subiendo escala, yo estoy en otro nivel. Y de aquí en adelante nadie me sea tropiezo, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Estoy viendo el mover de Dios, el avanzar de Dios en mi vida, que me ha sido otorgado por gracia, en gracia. Y yo recibí la revelación del misterio escondido. Ahora, ¿a quién se le dará doctrina? ¿A quién se le enseñará ciencia? ¿A los destetados o amamantados? ¿A los de pecho? ¿A quién? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, y la gente no entiende. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Al anuncio de quién? Al anuncio apostólico. ¿Quién ha creído a ese fundamento? ¿Quién se ha, en verdad, ha fundamentado en eso? Que los apóstoles recibieron fue revelación, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y que la iglesia está edificada bajo revelación. ¿Quién ha creído esto? Muy poco. La gente viene a la congregación es para buscar otra cosa. La gente no viene a la congregación para deleitarse en la ley de Dios. La gente hoy va a las congregaciones para pedir a Dios prosperidad, materiales, casa, carro, dinero, solución de problemas, para pedir sanidad de su cuerpo físico, de su cuerpo mental, solución de problemas conyugales. Pero la gente no viene a deleitarse en la palabra de Dios, hermano. Y cuando nosotros vemos que la gente no está direccionada hacia la palabra, a venir a la casa de Dios, pero para tener deleite de la palabra, para contemplar la hermosura de la santidad de la palabra, de lo perfecto que es la palabra, de lo justo que es la ley de Dios, nosotros decimos, no le ha amanecido. Y sus guías son ciegos y están guiando a esos ciegos. Esa gente está ciega. Y los que lo guían están ciegos. Y si un ciego guía a otro, ambos caerán en el hoyo y se perderán. Vemos que la gente no le ha amanecido, la gente está en oscuridad. La gente no va a las congregaciones para oír la palabra, para llenarse de la palabra, para conocer la palabra. Porque conocer la palabra es conocer al Dios que le llamó, al Dios creador, al Dios que no quiere que se pierda, al Dios que dice que le duele en su corazón destruir lo que Él ha creado. Que no quiere la muerte del que muere, del impío, que quiere un arrepentimiento, que quiere que se vuelvan, que regresen. Y regresar a Dios es volver a la palabra, oyendo la voz de un profeta, porque Dios habla en un profeta.
Enseñémosle a nuestra gente el verdadero mensaje, el verdadero evangelio, las buenas nuevas, las verdaderas buenas nuevas. Enseñémosle a nuestros familiares la verdadera adoración, para que la gente sea instruido en ese camino. Lo que pasa es que la gente ha sido instruido en otro camino, pero ese camino aparenta ser, pareciera ser el camino de Dios. Se trata de Dios, se trata de iglesia, se trata de música, de canto, se trata de la gente congregarse. Pero se le dice a la gente es sobre otra cosa: dinero, prosperidad material, secular, solución de problemas. Y no enfocarse en descubrir los secretos que está en las profecías, el contenido, la esencia de las profecías. Y la gente está desviada, la gente está descarriada. La gente que dice ser iglesia no es iglesia. La gente que dice ser creyente de Dios no creen a Dios, no son creyentes de Dios, son creyentes de iglesias. Han creído es al mensaje de la iglesia, no el mensaje de la palabra. Han creído a sus mensajeros en la iglesia, no creen al mensajero de Dios. Por eso es que van a quedarse en la gran tribulación. Por eso porque el profeta Abraham predicó: 1 en 1.000.000 se salvará. Es una manada pequeña, son pocos los escogidos que van a entrar en la boda del Cordero. La mayoría de las iglesias se quedarán en la gran tribulación, se perderán la mayoría, porque eso no es pueblo de Dios. Nunca os conocí, dirá el Señor, apartaos de mí. El Padre está buscando verdaderos adoradores. Él lo está buscando por medio de su voz, de su palabra, en su mensajero. Y Satanás ha ganado terreno mandando predicadores, tocando puertas, tocándole las puertas a la gente y haciéndole creer un mensaje errado, erróneo. Y la gente ha creído a eso, y eso es lo que está en su corazón, y de eso habla y eso defiende. Por eso usted ve la gente defendiendo sus congregaciones, sus religiones, su camino, su iglesia, sus líderes. Hermano, deténganse un momento, deténganse. Pregunten por la senda antigua, el buen camino que tienen que seguir. Dios ha hablado siempre por profeta. Tu líder, tu fundador, tu precursor es un profeta. Vamos a la Biblia a ver si es un profeta. Vamos a la Biblia y conseguimos que no es un profeta. No puedes creer a eso. La palabra viene a un profeta. Y así podemos llamar cualquiera de los mensajeros que liderizan, que fundaron esos movimientos. Y cuando vamos a la Biblia no son profetas. Entonces podemos decir a la gente: no creáis en eso. Fue un evangelista, fue un pastor, fue un maestro, siempre se pegan. Pero el profeta no. Fue un gran apóstol enviado, pero no un profeta que vindicado, señalado en la Biblia que vendría. Irrevocable, irreversible, incambiable la palabra. Por eso está la iglesia metida en un gravísimo problema. Y dirán en aquel día: Señor, el Señor dirá: yo nunca os conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. El Señor los reprobó. Fueron entregados a una mente reprobada, dice Romanos 1:28. ¿Verdad que sí? Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, 9, 10. ¿Cómo será? Reprobo en cuanto a la fe. Están procurando aprender y llegar al conocimiento de la verdad. Nunca llegarán. Hermanos, véalo usted, véalo. Eso no es la iglesia de Dios. Eso no es lo aprobado por Dios. Esos son movimientos de hombres, enseñanza de hombres, dogma
doctrina de hombre. Esos son, como dice, lugares de recreación para la gente, como el nombre de iglesia, de templo, de casa de oración. ¿Está entendiendo? Pero eso no es la iglesia de Dios. Como dice el profeta, son logias y enseñan como mandamiento doctrinas de hombre que han sacado en sus propios intelectos capacidad o capacidad académica en alguna academia de letras, algún seminario. Eso no es la revelación de la palabra. Estas cosas se han de discernir espiritualmente. Por eso es que el verdadero pueblo, hermano, viene escogido y serán muy pocos. No es que yo lo añada a la iglesia. La Biblia dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser. ¿Quién lo tiene que añadir? Mis ovejas oyen mi voz y qué, y me siguen, hermano. Yo quiero tener una congregación genuina para Dios. Entonces yo debo identificar a cada persona que viene aquí si cree al profeta, si cree a la voz de Dios, si cree al mensaje de Dios. ¿Y cómo? Si lo cree, entonces le obedecerá y actuará en fe. Entonces voy a hacer que esa persona, por creer, se cumpla la palabra. El que cree verá la gloria de Dios. Yo quiero tener una congregación de verdaderos adoradores. Debo enfocar este mensaje. Y este mensaje clasificará, porque tendrá revelación. Y la revelación solamente va a los elegidos. Y el que no es elegido le va a parecer raro, extraño. Mi mensaje, mi manera, mi forma. Me va a desechar, hasta me puede aborrecer, odiar. Y me va a vituperar, calumniar, perseguir. Pero gloria a Dios, porque Él no lo va a ver. No lo podrá ver. Solamente el elegido lo podrá ver. Estamos en la recta final, iglesia. Agárrese duro. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale gloria, dale gloria. Dale gloria a su nombre. Amén. Bueno, mis queridos amados, con eso voy a terminar. Pero esto tiene mucha altura, profundidad, porque estamos hablando por encima. Pero pudiéramos quedarnos en cierto tema y profundizarlo. Y al profundizar conseguimos las dimensiones de anchura y de altura. Por eso estamos hablando por encima. Estos temas son muy profundos. Por eso que hablamos de que es algo mayor, es algo más elevado. Yo quisiera tener evangelistas conmigo aquí, para que prediquen evangelismo y hagan obra de evangelismo. Y yo dedicarme a la otra área. Al hermano Colmenares, que está aquí conmigo, en el área del pastoreo. Sucesivamente, apóstoles que también puedan salir y llevar fundamento. Maestro para enseñar sobre temas. Eso es nuestro anhelo, hermano. Por eso el enfoque es orar para que Dios levante ministerio, envíe obreros. Amén. Póngase de pie, levante sus manos al cielo para darle gracias al Señor. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a darle gracias, dígale gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu mensaje, Señor. Gracias, Padre, por este mensaje de esta hora. Gracias por esta revelación.